por ahí de empezar, yo quería hacer un raconto, ¿se acuerdan que ya hicimos esto, lo que era el plan de clase, que hicieron una actividad, que la mandaron, yo que les dije, yo tengo todas las correcciones, todas las sugerencias y demás. Para estar segura si recibí todo lo que recibí, que no me falte ninguna, tengo Cárdenas María, Chazarreta Sofía, Conde Florencia, Carol Estuardo, Daniela, Portal Camila, Daniela Oller, Betiana, Micaela García, Celia Cárdenas y Laura Madeira. ¿Me faltó alguna? ¿Alguna de las que está acá no la nombré? Están todas. Un minuto. Bueno, les voy recordando que esto lo estoy cargando en la nube, así que voy a bajar la grabación después y se los envío. Si es muy pesada, en todo caso lo envío en 2 videos. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Cómo lo podemos ver eso después? Nunca vi una la grabación, no, después se sube después directamente al WhatsApp y te queda como un documento, digamos. No. Ah, ok. Va al WhatsApp con un enlace y cliquean el enlace y escuchan. Ya está. Yo entre hoy y mañana les voy a estar enviando todas las sugerencias porque en base a ese trabajo que ustedes hicieron, vamos después a plantear el trabajo integrado. Profe, ¿este es el primero? Ahora último habíamos hecho otro igual, ¿o no? El de corrientes historiográficas. Claro, yo estoy hablando del de la clase, que hicieron la actividad, el plan de clase. Bueno, tengo público acá a un lado porque era imposible no tenerlo. Les voy a compartir, estuve buscando material que sirviera para que se pudiese entender todo lo que es planificación, proyectos, unidades didácticas y demás. A ver si me deja abrir lo que yo tenía abierto hace un rato. Sí, acá. Tiki. Y después, a ver si lo deja mirar, lo deja ver. Bueno, me lo va a dejar ver este. Profe, una compañera puso en el grupo que no lo dejaba de ingresar. ¿Estará esperando que lo aceptes, Miguel? Bueno, esto no me lo deja abrir. Bueno, les voy a abrir este. De todas maneras, yo después les envío por el campus el documento completo, ¿sí? Porque este es un recorte de lo que es solamente proyecto. De todas maneras, la idea es que ustedes puedan después presentar, ¿sí? Un proyecto, que en la mayoría de las escuelas, si no todas, se trabaja a través de proyectos. Con unidad se trabaja mucho a nivel inicial, por ahí trabajan las señas de nivel inicial. Pero generalmente nosotros trabajamos mucho con proyectos porque el proyecto implica que después hay algún tipo de producto, así sean afiches, alguna presentación de algo, o algún producto, por ejemplo, si con otro grupo, creo que es de segundo año, estaban viendo el ciclo productivo del pan, bueno, entonces ahí el producto final es el pan casero y demás. Entonces, bueno, en este caso puede ser la presentación, no sé, de un afiche, o puede ser presentarse en las aulas, ir contando que fueron trabajando, es parte de un proyecto, se puede presentar como finalización de un proyecto y demás. Por eso yo les digo que esto que es importante, que lo que ustedes hicieron ya con la clase, que les va a abrir otro panorama, en base a eso que ustedes presentaron, poder pensar en un proyecto que sea el mismo contenido que ustedes ya trabajaron. La mayoría había trabajado sociedad y cultura a través del tiempo, otras habían trabajado campo y la diferencia entre el campo y la ciudad, y había una de las chicas que había trabajado el circuito productivo avícola, que estuvo re bueno, como para poder presentarlo como un proyecto. Esa actividad que ustedes pensaron, bueno, ese contenido, pensar en un proyecto, esa actividad que ustedes hicieron, que va a estar seguramente después dentro del proyecto,
cuando si en algún momento ustedes lo llevan al aula, sería una de las actividades que ustedes presentarían. Bueno, acá, planificación de proyectos. Es una propuesta más de enseñanza, esto que yo les decía, tenemos las unidades didácticas, tenemos los proyectos, y tenemos las planificaciones anuales. Dentro de las planificaciones anuales, que nosotros las presentamos en la escuela cuando empieza el año, que hacemos después presentamos la planificación anual, en base al grupo que tenemos y demás. Siempre primero hacemos, el primer mes hacemos toda la evaluación diagnóstica del grupo, a partir de ahí hacemos antes de eso hacemos una planificación diagnóstica para poder trabajar toda la parte diagnóstica con los chicos, y luego de eso se hace un informe, y a partir del informe se genera la planificación anual. Y dentro de la planificación anual, que la palabra lo dice, ¿no? Dura todo el año, que va a tener todos los meses, todos los contenidos que vamos a trabajar, en base a la evaluación diagnóstica que nosotros hicimos en el primer mes, podemos tener unidades didácticas o la presentación de proyectos. Por eso yo les digo, lo que en el 90% de las escuelas se trabaja a través de proyectos. A veces también depende mucho de los directivos, cómo trabajan, qué es lo que te piden. Otras también depende del grupo. A veces tenemos un grupo que no podemos trabajar a través de proyectos porque se dificulta el producto final, así sea algo tangible, decir, bueno, no sé, hacemos macetitas de cerámica o una presentación de un afiche, puede pasar en una sala de multiimpedidos, por ejemplo, o multisensorial, entonces ahí podemos trabajar con una unidad didáctica y no con un proyecto. Pero en base a lo que ustedes habían presentado, la mayoría se puede hacer a través de proyectos. Bueno, es una estructura didáctica que supone una producción final y comunicable. El producto tangible que se constituirá en la meta se establece desde el principio. Siempre que vamos a hacer un proyecto tenemos que pensar bien cuál va a ser el producto final, entonces eso ya nos va a dar la coherencia del proyecto que vamos a presentar. Bueno, dice, para la concreción de tal producto los niños no poseen todos los conocimientos ni las estrategias necesarias, por lo que se constituye en un problema a ser resuelto. Esto hace alusión, por ahí quizás lo vieron cuando se habla de la enseñanza a través de proyectos, que viene a resolver un problema. Bueno, esto, que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan algo, vendría a ser como el problema a resolver a través de un proyecto. Las diferentes actividades que conforman el proyecto se organizan en torno a la producción final, esto que yo les digo siempre, la coherencia. Para resolver tal problema se hace necesario recuperar, coordinar y resignificar conocimientos anteriores. Los proyectos pueden tener variadas duraciones, corto, mediano o largo plazo. Generalmente nosotros en las escuelas, cuando presentamos un proyecto, nunca dura menos de 15 días, sobre todo teniendo en cuenta las horas especiales, cuestiones de falta, cuestiones de feriados, cuánto tiempo también depende mucho del grupo, a veces un grupo que necesita un poco más de tiempo para poder trabajar algunas cuestiones, entonces eso, la temporalidad siempre la vamos viendo, depende del grupo y de la cantidad de horas que tenemos para trabajar. Cuando yo estuve en 506, que se trabaja mucho en proyectos, lo que hacíamos, por ejemplo, cuando teníamos las horas de tecnología, que eran las horas donde nosotros trabajábamos todo lo que eran los productos, las producciones, y decíamos el taller, la hora del taller, tratábamos siempre de juntarlas, las horas de tecnología, en los días que no habían horas especiales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el lunes estaba libre, no iba ni el de educación física, no tenían ni música ni nada, decíamos, bueno, hoy es el día de tecnología, entonces toda la jornada se trabajaba en ese área para poder darle más continuidad, digamos. Y los proyectos a largo plazo generalmente son aquellos que se presentan a nivel institucional, por ejemplo, esos proyectos de salida, que suelen hacerse mucho en las escuelas, o el proyecto de vamos a mejorar el patio, vamos a hacer un jardín, todos esos proyectos se sostienen durante todo el año y a veces se institucionalizan y duran a través de los años mientras esté la gestión que nos aprobó el proyecto, y después si hay otra gestión directiva nos dirá si sí o no, o si hay que cambiarlo o no lo hacemos más.
Es necesario en todos los casos plantear una secuencia de acciones como plan de trabajo, que esto es lo que yo les decía, la secuencia de acciones, todo lo que tenga que ver con actividades. Nosotros en el proyecto no vamos a poner actividad por actividad, porque estos proyectos son los que se presentan, por ejemplo, en dirección. No presentamos actividad 1, actividad 2, actividad 3. Sí ponemos posibles actividades, pero las posibles actividades tienen que ser coherentes con el proyecto que yo estoy presentando, tienen que tener una coherencia con los objetivos, las expectativas de logro y demás. Acá. A ver si me lo cambia. Bueno, esta es la parte más interesante, y cuando yo estuve en el profesorado me hubiese encantado que me la explicaran, así tan divino como la encontré yo. Sí nos pasa mucho que, lamentablemente, esto de cada maestrito con su librito, también les va a pasar en las escuelas, va a depender del director, te va a decir, no, yo no quiero esto, quiero que le pongas lo otro, y bueno, puede pasar, pasa, pero en lo general, digamos, el diseño generalmente, o sea, se mantiene de esta manera, que tenemos la introducción, donde ponemos nuestra fundamentación, explicitando nuestro posicionamiento, cuáles van a ser las ideas respecto a lo que yo quiero trabajar, cuál es nuestro sujeto de aprendizaje, qué modos de aprender tienen. Esto, ¿se acuerdan que nosotros vimos lo que eran los dispositivos básicos de aprendizaje? Vimos las capacidades, también vimos estilos de aprendizaje. Bueno, todo esto les sirve para ustedes poder armar una fundamentación, que dentro de la fundamentación podemos hacer el diagnóstico de grupo, ¿sí? Ustedes hicieron un perfil de un alumno. En este caso pueden pensar en un grupo reducido, piensen ustedes que es para una escuela especial, la consigna va a ser esa, que no sea para hacer una adaptación, sí, o una adaptación a una escuela común, ¿no? Porque esto que nosotros todo el tiempo estamos adaptando todo, todas las actividades, las vamos a estar adaptando todo el tiempo, pero que no sea como MAI, ¿sí? Esto lo vamos a pensar como si ustedes estuvieran en una escuela especial. El año que viene quizás no sabemos qué va a pasar, si vamos a tener prioridad o no en las escuelas, quizás les toque ir a una escuela especial, quizás les toque hacer la residencia, bueno, y puedan tener un poco más aceitadas estas cuestiones. Acá hay algo importante, que nosotros ponemos propósitos u objetivos, y nosotros cuando nosotros tomamos nuestro diseño de la provincia, por eso por ahí en algunos materiales van a encontrar algunas diferencias, pero en nuestros diseños curriculares de la provincia del Chubut tenemos los propósitos o los objetivos como que si fuesen lo mismo, que se refieren a la intencionalidad que tenemos como docentes y que claramente se desprende de toda nuestra fundamentación. Y después tenemos las expectativas de logro, yo eso lo había hecho acá al final para mostrarles las diferencias, que se refiere a los logros de los alumnos. Cuando nosotros hablamos, de hecho estas que saqué yo acá y que dice el cuadrito, las saqué del diseño, me agarré el diseño, busqué de una materia así random, y dije, bueno, más o menos como para darles el ejemplo. Los propósitos o los objetivos remiten a las intenciones del docente, por ejemplo, propiciar situaciones para que los estudiantes logren compartir la hora de clase, por ejemplo, ¿no? Contribuir al desarrollo de capacidades de escucha, favorecer la formulación de preguntas frente a un grupo grande, contribuir al conocimiento, bueno, son todas. Estas, si ustedes las buscan en el diseño curricular, de hecho están, y te dan el pie también como para pensar a través del grupo que vas a trabajar, cómo lo harías y qué tipo de objetivos se pueden plantear. Las expectativas de logro tienen que ver con lo que queremos que nuestros alumnos logren, ¿sí? Esto de que se ve mucho por ahí en los proyectos, que el alumno logre, 2 puntos, obtener datos a través de cuadros comparativos, disponer de lenguaje técnico, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con los más grandes,
utilizar lapicera. Se nos puede ocurrir, no sé, un grupo que viene siempre usando lápiz negro, me ha pasado, decir, bueno, no, ahora, por ejemplo, que estábamos en 506, no, ahora somos chicos más grandes, usamos lapiceras, todas estas cuestiones de por ahí también, que seguramente también la han visto en lo que es educación sexual integral. Que el alumno logre explicar los pasos para realizar un pan, por ejemplo. Bueno, todas estas tienen que ver con las expectativas del logro y lo que nosotros queremos que logren los alumnos, ¿sí? Esto por ahí, digo, lo van a encontrar de distintas maneras, en distintos materiales, pero nuestro diseño curricular lo tenemos de esta manera. Los propósitos objetivos, lo que quieren, nuestras intenciones como docentes, y la expectativa de logro, que es lo que nosotros queremos que logren nuestros alumnos o nuestros estudiantes. Profe, Sí. a la hora de hacer el proyecto, o sea que tenemos que poner los propósitos u objetivos y también lo otro que las expectativas del otro. Las expectativas del docente. Yo igual, sí. Los objetivos son los del docente y las expectativas de logro es que el alumno logre abrir una lata. No sé si me ocurre, porque estoy pensando, o que el alumno logre nombrar las diferencias entre la ciudad y el campo. Que el alumno logre explicar, no sé, cuáles son los transportes que se usan en la ciudad y en el campo. Que el alumno logre diferenciar, voy tirando así, estoy pensando en las actividades que habían hecho, que el alumno logre diferenciar, bueno, esto, el uso de los transportes, que había una que era la del circuito productivo avícola, bueno, esto, que el alumno logre explicar, o logre, por ahí explicar es como muy amplio, esto de las capacidades, como muy abstracto, pero que el alumno logre conocer el circuito productivo avícola, por ejemplo, sería una expectativa de logro. Bueno, es algo que nosotros queremos que el alumno logre. Ahora, nosotros como docentes, sería propiciar el espacio para que los alumnos logren conocer un lugar, por ejemplo, de cría de gallinas y demás. Ese sería nuestro objetivo. Bueno, después, obviamente lo que ya habíamos visto, lo de los contenidos, lo que es el recorte. El otro día hablando con una profe, ya me preguntaba si teníamos, en educación especial, teníamos diseño curricular y no. Nosotros trabajamos con los diseños de común, de inicial, de primaria y de secundaria. Y aparte de eso, cada escuela elabora su propio PEI, que es donde hacen el recorte de contenido, es decir, bueno, esta escuela va a trabajar todos estos aspectos. Por ejemplo, yo siempre nombro 506 porque es la que estuve trabajando hasta el año pasado, y que lo tiene y que se hizo el PEI. Es una escuela que tiene orientación en turismo, entonces el PEI que se armó tiene que ver con todos los contenidos que abarcan todo lo que es turismo. Entonces, ahí cada profesor tomaba ese PEI y hacía un recorte, era un recorte del recorte. En algunos casos, por ejemplo, estábamos hablando de una sala multisensorial, y por ahí era como un poco más complicado, entonces decíamos, bueno, tomemos el diseño de nivel inicial de maternal, más allá de que son alumnos de secundaria, y ahí, ¿qué pasaba? Bueno, después ahí había que adaptar todas las actividades y todo lo que se hacía, teniendo en cuenta la edad de estos alumnos que teníamos, pero los contenidos eran de nivel inicial, incluso algunos de maternal. Por eso no podemos tener un diseño curricular porque es muy diversificado. Entonces, bueno, siempre tomamos los diseños comunes y hacemos los recortes, ahí ya hacemos todas las adaptaciones, sin entrar a hacer un PPI significativo, pero que ahora se está empezando a trabajar igual en las escuelas. En la escuela que yo trabajo, en 513, que es de base, igual me piden PPI para presentar para el aula. Se pide PPI para los que están en inclusión, y se pide PPI también para los que están en escuela de base. Lo vamos a ver en la próxima clase cómo son los PPI. Bueno, cuando hablamos... ¿Una consulta? Sí. Acerca de los recortes,
en los contenidos. ¿Hay una manera específica de hacerlo? Porque nunca hicimos recortes nosotros. O sea, ¿hay una manera? Y eso depende mucho del grupo. Por ejemplo, ustedes el diagnóstico de grupo. El contenido en sí, el eje principal, por ejemplo, que ustedes tomaban, la mayoría tomaba, era las sociedades y culturas a través del tiempo. El otro recorte era las relaciones entre los pueblos originarios. Y lo que nosotros por ahí podemos hacer es decir, bueno, no, con este grupo la verdad que esto no lo podríamos trabajar, trabajo otra cosa. Entonces ese contenido, al no darlo, ya hay un recorte de contenido. Bueno, mi pregunta por ahí es, en ese recorte, nosotros no le podemos, es solo un recorte, no se le puede agregar algo más, digamos, es un recorte del contenido específicamente. Recorte del contenido, sí, sí. Ajá. Es un recorte del contenido. Porque por ahí, por ejemplo, a mí lo que me pasaba, te puede pasar que si vos vas al PEI de la escuela, que es el que arma la escuela en sí para todos sus alumnos, sus estudiantes, puede pasar que no haya un contenido que vos consideres que es necesario que tus estudiantes sí lo vean. Entonces ahí sí vos vas al diseño curricular, porque es un documento que aparte igual te avala, es lo legal que nos avala a nosotros, y podés ir y sacar un contenido de ahí. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión de estar con un grupo que eran los de cuarto año, digamos que era de secundaria especial, y estaban fascinados que querían ver todo lo que eran las plantas, pero vos ibas al PEI y no estaba como contenido para cuarto año, estaba como contenido para primer año. Entonces, yo lo busqué en el diseño y así como estaba, lo puse en el proyecto, porque si vamos al caso, los diseños también son todos contenidos básicos, ¿sí? Podemos pensar en agregar otras cosas, pero siempre teniendo en cuenta también qué tan significativo es eso que vamos a agregar y hasta dónde les resulta relevante al grupo con el que estamos trabajando. Y de nuevo, también depende cómo trabaje en la escuela donde les toque ese momento, cómo se manejan las directivas, digamos, en ese sentido. ¿Qué, mi amor? Bueno, en proyectos interdisciplinarios o integrados se incluyen los contenidos de todas las áreas. Ahora le vamos a pedir que hagan un proyecto integral, porque eso les va a pasar y se lo van a pedir cuando tengan que hacer la residencia, es re divertido hacerlo. Porque el proyecto que se presente tiene que abarcar todas las áreas, tiene que estar todo relacionado. Los interdisciplinarios, puede pasar también que a veces presentamos proyectos con otras materias, por ejemplo. No sé, si yo quiero ver el cuerpo humano como proyecto, y puedo hacerlo junto con el profe de educación física o la profe de educación física, o con el profe o la profe de teatro, que hacen todo lo que es expresión corporal y demás. Ahí también son proyectos interdisciplinarios. Se formulan los términos en que se presentan los programas o lineamientos curriculares correspondientes al grado, al nivel y al área. Y bueno, acá lo que es estrategias didácticas se refiere a las posibles actividades. Son las acciones que propone el docente para la puesta en juego de los contenidos y el logro de los objetivos. Se explicitan siguiendo una secuencia cronológica, qué se haría en primer lugar, qué luego y qué finalmente. No, acá es lo que yo les decía hoy, no pedimos que nos hagan actividad por actividad, digan qué posibles actividades harían en este proyecto que les vamos a pedir nosotros. Cuando ustedes les toque hacerlo, seguramente cuando tengan que hacer la residencia, ahí sí van a tener que empezar el proyecto y todo lo que es plan de clase, todas las actividades día por día. En este caso nosotros solamente le pedimos las posibles actividades que ustedes harían, cómo las presentarían, qué tipo de recursos usan y demás. Bueno, acá lo que es recursos, lo pone como en el medio. Yo generalmente cuando hago los proyectos, los recursos los pongo al final, pero bueno, es indistinto. Tienen que estar todos los recursos materiales que vayan a usar. Si ustedes usaron alguna bibliografía de consulta para hacer la fundamentación, también acá en recursos se pone cuál usaron, o si no la citaron, no hicieron cita al pie, se nombra acá en los recursos. Todo lo que son recursos humanos, si se requiere el acompañamiento de alguien para, por ejemplo,
la salida seguramente van a necesitar de alguien más que los acompañe y demás. Puede hacerse referencia a quién proveerá los recursos materiales y los recursos humanos, bueno, todo lo que son los alumnos, los docentes, la escuela y demás. Todas las áreas que va a incluir el proyecto. Esto en el caso de que si se hiciese un proyecto integrado o un proyecto interdisciplinar. En este caso ustedes en la parte de contenidos ya van a poner bueno, que ejes de ciencias sociales, cuál va a ser el contenido y demás. Así que en este caso por ahí todo lo que es áreas que incluyen no es necesario. La temporalización sí, porque también tiene que tener no lo podemos hacer durar 3 meses, un proyecto que nos duraría 10 días o 15 días. Es una duración aproximada, pero bueno, nunca va a estar menos de 15 días. A veces podemos extenderlo un mes, si es un proyecto grande. Y la evaluación, que esto ya habíamos visto algo también la otra vez, lo que era evaluación, especifica las estrategias de evaluación, de procesos o de resultados, a través de pruebas escritas, orales, de observación directa, etc. Esto tiene que ver con los instrumentos de evaluación. Puede definir los criterios o los indicadores que se considerarán para la evaluación, tanto de procesos como de resultado, y esto sí es importante, siempre tener en cuenta, van a ir y volver todo el tiempo, sobre los propósitos y las expectativas de logro, propósitos o objetivos, y las expectativas de logro que ustedes plantearon, tienen que estar relacionados con los indicadores. Si yo puse como expectativa de logro que los alumnos logren contar del 1 al 5, en los indicadores no podría poner, logra contar hasta 10, porque ustedes habían puesto objetivo como expectativa de logro que el alumno logre contar hasta 5, entonces el indicador no podríamos poner que si logró contar hasta 10, porque esa no era la expectativa. Por eso siempre esto, de la coherencia de todo lo que nosotros vamos planteando en el proyecto es súper importante. Bueno, y el producto final se refiere al producto que se espera del proyecto, esto que yo ahí les decía, puede ser una muestra, puede ser, no sé, si estaban haciendo algún proyecto junto con la profe de lengua, antología, alguna charla informativa. Nosotros por ahí lo que hacíamos también en algunas veces, y dependiendo del grupo, era que terminando el proyecto salíamos a las aulas, pues depende del grupo también, y ellos contaban lo que habían hecho, mostraban sus afiches, y le contaban a los compañeros qué era lo que habían hecho. Bueno, eso tiene que ver con el producto final también. Textos de difusión masiva, pueden ser hacer una revista, hacer folletos, hacer volantes, los chicos se reenganchan con esas cosas. Puede haber una presentación teatral también, esto sí, por ahí se piensa, generalmente se trabaja mucho con los profes de teatro, en las escuelas que hay teatro, y se puede trabajar y se puede presentar algún proyecto junto con el área de teatro, y la presentación final tiene que ver con esto, el producto final del proyecto. Bueno, esto de qué producto se va a hacer se puede incluir al final o al principio del proyecto, eso es indistinto. Bueno, y después en la implementación siempre se propone al principio como un organizador anticipante que permita a los alumnos participar en la formulación de estrategias, acciones, propósitos, selección de destinatarios, espacios, tiempo. Esto también, si el grupo lo permite, se puede decir, bueno chicos, ¿qué les parece tal idea? Entonces, uno también, cuando hablas depende del grupo, cuando hablas con ellos te dicen, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, cuáles son sus intereses, y bueno, más o menos te ayudan a darle un hilo a un proyecto, o a veces también ellos te tiran la idea y ahí decís, bueno, sí, aprovecho y hacemos este proyecto. En el proceso de implementación pueden surgir otros subproductos o modificarse la propuesta original del producto final. Lo importante de los proyectos, y creo que seguramente lo han visto en algunas otras materias, es esto, que son abiertos, son flexibles, pueden sufrir modificaciones mientras se van haciendo, pueden surgir cosas en el día a día. Venimos con un proyecto y los chicos vienen con otra problemática y tenés que cambiar el rumbo,
vas a tener que cambiar, bueno, tiene que ver con esto, que pueden surgir otras cosas, y está bien también que surjan, pero siempre tener en cuenta que hay que ser flexibles en estas situaciones. Bueno, y acá en síntesis, lo que el diseño comprende. Toda la otra es la explicación de cada cosa, y esto, chicas, les va a venir, se van a acordar de mí cuando les pidan, porque a mí me hubiese encantado tener todo esto, porque siempre nos daban cosas distintas. Estos son los componentes básicos. Por eso yo decía, después puede parecer alguien que les pide otra cosa más, bueno, sí, se la sumamos, pero esto es lo básico. Bueno, y el último cuadro, que es donde yo les hice las diferencias entre propósitos u objetivos y expectativas de logro. Esto se los voy a subir al campus completo, con las diferencias entre unidad didáctica, planificación anual y proyecto, para que lo tengan también, pero hoy la explicación era sobre esto, para poder hacer el trabajo. A ver si puedo dejar de compartir. Profe, Sí. ¿para qué nivel era? Lo que ustedes habían planteado. No habían recuerdo, pero me fijo. Habían hecho, creo que era para primer ciclo. Me parece que para primer ciclo. Sí, para primer ciclo habían hecho ustedes. No, la idea no es sumarles algo más, sino que en base a lo que ustedes ya habían hecho, poder plantear el proyecto, esta actividad que ustedes presentaron, que sea el puntapié como para decir, bueno, a partir de esto puedo realizar un proyecto. Las sugerencias que yo les puse, algunas, así, las tengo toda a mano, por eso después se los voy a subir bien en el campus, se las voy a mandar a cada una individual, y también como que a mí se me iban ocurriendo cosas y las pueden también como implementar después como un proyecto. Lo que decíamos hoy con Miguel, esto, de ir haciendo semanales para que puedan, para poder ir retroalimentando el proyecto, y la que llega y lo puede entregar creo que era el 4 de diciembre la entrega de notas, y hasta el 4 de diciembre llegaron, está perfecto, hermoso, divino, cerrado con moño, hasta el año que viene, sí, nos volvemos a encontrar para entregarle la nota, pero bueno, eso también va a depender de cómo vienen ustedes con los tiempos, las entregas de otros trabajos y demás. Así que, y la próxima clase sí vamos a ver bien específico lo que es PPI, que es todo lo que tiene que ver con el documento de los que se trabajan en inclusión. A ver, Miguel, ¿estás por ahí? ¿Están peleando? ¿No saben lo que es? ¿Encima mío encima están peleando las tres? Es el bendito home office, que la gente piensa que es tan divertido. Todo porque quieren la tablet. En realidad nunca les dejo usar la tablet, pero como saben que para que me dejen de molestar, me vinieron a pedir la tablet ahora. Tal cual, son así, profe. Son todos iguales. ¿Querés ir arriba con las hermanas? No. Bueno. Que se me revela la granja siempre. Digo que parece que hubiera puesto la cabeza en el ventilador. Bueno. Gorda, hermosa. Bueno, entonces, ¿está planteado todo el tema? ¿Estamos en condiciones? Si tienen alguna duda, chicas, pregunten. Estaría bueno como para que ya se la saquen, porque va a ser la última clase con Male. La próxima tienen un ratito conmigo. Y ya cerramos. Yo, profe, tengo una consulta. Nosotros tenemos que hacer esa planificación en relación, digamos, al tema que elegimos en la clase. No me quedó claro eso, sí. Sí. Perfecto. Sí, para que no empiecen de cero con otra cosa. Listo. La idea es esa, como para que aparte puedan recuperar y retroalimentar lo que hicieron.